Dios desea darnos un porqué, porque cuando no tenemos un porqué, repetimos ciclos en la vida. Entonces, cuando usted es de los que vive diciendo, bueno, Dios sabrá por qué, pero yo no necesito saber el por qué, probablemente usted repita ciclos en su vida y esos ciclos en su vida los va a llevar siempre a perder. Pero cuando ustedes recibieron el por qué, entonces comenzaron a trabajar para que eso no sucediera. Hola, hola, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Insight. Estamos muy felices, contentos como siempre. Tenemos a alguien de lujo en nuestra programación y hoy tenemos una linda pareja, parte de nuestro equipo de liderazgo de nuestra iglesia. Tenemos a la familia Rubio. Con nosotros hoy tenemos a Eric y tenemos a Jazz. Y bienvenidos muchachos, gracias por estar acá. Gracias. Para nosotros es un placer. Sé que hoy va a ser un día de testimonio y como siempre me gusta decir, un argumento, lo único que puede destruir un argumento es un testimonio. Porque la gente puede decir de todo, pero un testimonio puede quebrar cualquier tipo de argumentos. Y hoy vamos a hablar de un testimonio familiar. Toda familia necesita un testimonio familiar, ¿verdad, Jazz? Yes. Y creo que un testimonio familiar es lo que necesita una familia para estos tiempos. Recuerdo, Jazz, cuando llegaste a nuestra iglesia, eras bien jovencita. ¿Qué edad tenías cuando llegaste? Tenía como unos 23, quiero decir. 23 años, sí. Y bueno, y también cuando llegó Eric, pues sabíamos que Dios tenía algo especial con ustedes aún antes de que no se hubieran casado. Y lo que no sabíamos era lo grande que Dios iba a hacer con ustedes, un testimonio que iba a impactar no solamente a ustedes, sino a sus hijos también. A ver, no sé cómo empezar. Me voy a dar un traguito de café. Hay mucho por qué Muchísimo, hablar aquí, ¿eh? Porque hay mucha tela por qué cortar. Sí, Hay exacto. mucha tela que cortar hoy. Y todo comenzó cuando eras niña. Yes. So, cuando era niña me diagnosticaron con una condición, ITP. Es una palabra grande. Sí, es trombocitopenia inmunitaria. Es una enfermedad que la vida de esa persona siempre va a estar al borde de la muerte. Cualquier cosa puede causar una tormenta que puede cambiar la historia de esa persona. Exactamente, o sea, era algo que me cortara, un golpe, lo que sea, si fuese demasiado, podría ser fatal. Entonces, lo que estaba sucediendo era que mis plaquetas estaban demasiado bajas. Las plaquetas, para aquellos que no saben, son esas cosas que nos ayudan a hacer que cuando sangramos dejemos de sangrar, los moretones, cosas así. Entonces, mis plaquetas estaban demasiado bajas. De los que se encargan de la coagulación sanguínea. Exactamente. Entonces, al punto de que cada semana yo tenía que ir a que me hicieran transfusiones de sangre, de plaquetas. Wow. O sea, ¿A qué edad fue eso, Jazz? Eso ya fue como los 4 años. Wow. O sea, imagínense comenzando ahí, 4 o 5 años. Crazy. Yo creo que viviste con una espada de Damocles. Eso fue fuerte. Porque desde los 4 años, yendo al doctor continuamente, además de tener un récord, también va creando como una especie de trauma, de temor, de ansiedad. Claro, porque no podría participar en nada. O sea, deportes, o sea, lo único que podría hacer es correr. Y ahí con cuidado, porque si me caigo, ya. O sea, mi niñez fue el hospital. Bueno, y ustedes se conocieron cuando eran bien jóvenes. ¿Qué edad tenías tú, Eric? Yo tenía como 11, 12 años. 11, 12 Wow. Desde ahí comenzó nuestra historia. Entonces comenzó la historia. Así es. Qué hermoso. ¿Y cómo fue ese principio cuando ustedes comenzaron a tener esa relación de noviazgo y tú supiste que ella cargaba con ese diagnóstico? Bueno, yo creo que desde un comienzo, conociéndonos, yo crecí mirándola como ella sufría de eso, porque ella le salía como ronchitas, cuando ella se pegaba, le quedaban moretones, o sea, donde sea. Y ella de repente mirábamos y le decía, mi amor, ¿qué te pasó allí? Y dice, esto es parte de lo que era la enfermedad. Y no, yo pues crecía, yo más la quería cuidar, yo más quería estar ahí por ella, porque yo no entendía esa enfermedad en ese entonces. Pero yo creo que en la etapa de nosotros creciendo era un momento donde verdaderamente no entendíamos, pero sabíamos que era algo que a lo mejor yo en mi mente pensábamos, wow, vamos a vivir esto toda la vida. Porque no sabíamos el poder en ese entonces no sabíamos el poder de pelear por nuestra sangre, limpiar nuestra sangre. Y era un momento, o sea, que verdaderamente en mi mente yo tenía miedo.
Yo tenía miedo, pero yo sabía que yo iba a estar ahí por ella. Bueno, En se cualquier casaron. momento. Nos Sí. casamos. Se casaron y ahora viene la próxima etapa, la etapa de pensar en hijos. Yeah. ¿Qué sentías cuando pensabas en tener hijos? Realmente no era algo que yo veía que íbamos a hacer. Eric siempre dijo, bueno, Quería hijos, sí. pero me respetaba, o sea, si yo decía, no, pues, ok, tranquilo la cosa. Pero me acuerdo un día, por la curiosidad, comencé a preguntar, ¿qué sucedería si tuviera hijos? Por lo que estoy pasando. Y me acuerdo que se me había dicho de que podría ser traumático para mi cuerpo, porque iba a ser demasiada sangre, iba a ser un impacto, un golpe, por decirlo así, a mi cuerpo que no ha tenido. Especialmente protegiéndome tanto desde mi niñez, o sea, iba a ser como un wow, un shock para mi cuerpo. Entonces eso fue como una cosa que siempre teníamos en mente, que ok, si el día de mañana tuviéramos hijos, podría ser que ya no esté aquí para tener esa vida con el hijo y con Sí, el esposo. porque tengamos en cuenta que la trombocitopenia inmunitaria siempre va a tener al paciente al borde de la muerte. Yes. Es porque cualquier tipo de sangramiento puede causar una hemorragia fatal. Yeah. Y como se pierde sangre en un parto, eso causaría la pérdida de la madre, la pérdida del bebé y la desintegración de una familia llena de sueños y llena de... Y eso precisamente ustedes se encontraban Yeah. en ese momento. Exactamente. Entonces, ¿qué hiciste, Jazz? Cuando tú sentiste y te pusieron los pies sobre la tierra Ay. y te dijeron, mira, hay peligro. Bueno, más que nada sientes el temor, porque dices, si por alguna razón caigo embarazada, ¿qué hago? O sea, porque yo tengo sueños, tengo metas, quiero vivir mi vida con mi esposo. Claro, si tenemos un hijo, quiero vivir mi vida. Entonces, te pone el temor como que en tu lugar para decir, yo mando aquí, para querer mantenerte como atado. Entonces, pero todo en Dios tiene un propósito. Entonces, Dios no quería que nosotros estuviéramos lidiando con esto, especialmente yo, ¿verdad? Caímos embarazados. Wow. Entonces, ese Lo para logramos. nosotros fue como, y realmente, yo me acuerdo cuando yo veo esa palabrita, pregnant, en el examen, yo acuerdo que mi corazón comenzó así, porque era como que si el enemigo estaba diciendo, knock, knock. Y yo me acuerdo, yo dije, no, esto no puede ser, no. Y yo me acuerdo que eso, antes de decirle a él, yo tuve que tener un momento de oración donde yo podría como que aterrizarme y poder tener, ok, bien fijo, ¿quién es Dios? Porque si Él me ha dado esta dicha, si me ha dado la bendición de caer embarazada, ¿qué está pasando detrás de escenas? ¿Qué Él está haciendo detrás de escenas? ¿Qué comenzaste a hacer o qué sentiste de parte de Dios hacer en el momento en que estabas embarazada, comenzó a crecer la pancita, pero también tenías esa espada de Damocles encima diciendo un mes más, Yes. 2 meses, 3 meses? ¿Qué va a pasar al 9º mes? ¿Cómo será mi parto? ¿Tendré expectativas de vida? Claro. ¿Qué hiciste cuando sentiste específicamente en esa etapa esos pensamientos? Bueno, como le digo, comencé a sentir ese temor primero, pero luego comenzó Dios a hablar y decir, esto se acaba, ya. En ese momento, en ese tiempo, nuestra iglesia comenzó a hablar mucho de lo que se traspasa por generaciones. La iniquidad generacional. Exacto. Yo creo que ese es el eslabón perdido para Yes. muchos creyentes que no, decimos, bueno, pues es la voluntad de Dios que esto me pase. Yeah. Entonces nos cruzamos de brazos y es como yo hablaba el domingo, hablábamos que muchas veces nos enseñaron tradicionalmente a preguntarle a Dios para qué, pero no por qué. Yeah. Y eso suena muy espiritual, le voy a decir. Y creo que Dios, hay veces que no nos dice el por qué de manera inmediata, pero sí necesitamos entender y descubrir el por qué. Porque el por qué desató en ustedes un milagro. Yes. Cuando ustedes hubieran podido decir, bueno, esto es lo que Dios tiene para nosotros, esto es lo que va a pasar, ¿para qué, Señor? Sí, eso suena muy espiritual, pero somos seres humanos. Claro. Somos propensos a fallar, propensos a dudar. Entonces, Preguntar. Dios desea darnos un porqué, porque cuando no tenemos un porqué, repetimos ciclos en la Yeah. vida. Entonces, cuando usted es de los que vive diciendo, bueno, Dios sabrá por qué, pero yo no necesito saber el por qué, probablemente usted repita ciclos en su vida y esos ciclos en su vida los va a llevar siempre a perder.
Pero cuando ustedes recibieron el por qué, entonces comenzaron a trabajar para que eso no sucediera. Exactamente. ¿Cómo fue? So, comenzamos a orar, comenzamos a cortar la línea sanguínea, a orar por nuestras líneas de sangre. Sí, cuando hablamos de orar por las líneas de sangre, oramos acerca de la iniquidad generacional. Yes, exactamente. Hay algo que se transmite en la sangre, así mismo como los caracteres hereditarios, se transmite algo que se llama iniquidad. Yes. El salmista David dice, en iniquidad me concibió mi madre. Claro. Entonces, esa iniquidad se traspasa a las generaciones. Y son genes dormidos que están ahí, que muchas veces se activan en determinados momentos de la vida. Claro. So, en lo físico, lo que estaba sucediendo es que ya estaba comenzando a tener mis citas con mi doctora. Cuando comienzo a decirle a mi doctora, a mi ginecóloga, le digo, mira, este es mi historial. Me dice, ok, por tu historial con ITP, vas a tener que ir con un especialista de sangre, me dice. Te voy a referir, voy a mandar tu información para allá y ellos van a estar en contacto contigo. Perfecto. A la misma vez, yo me acuerdo que nosotros estábamos como, no. Esto no lo aceptamos ni para mí, ni para nuestra familia, ni para nuestras generaciones. Partamos de la base. Había un récord desde que tú tenías 4 años en todos los hospitales donde habías estado en Houston. Y tanto así, o sea, también, I want to go back a little bit, porque tanto así, o sea, yo tuve cirugía para sacarme el vaso. Y tiene las cicatrices. Tengo las cicatrices, o sea, claramente, aún ahorita ya a los casi 30 años, todavía tengo las cicatrices, donde me lo tuvieron que sacar porque me estaban matando las plaquetas. Entonces, estamos, y nos está diciendo, te vamos a referir, ok. Nosotros llegamos a casa, comenzamos a orar, estábamos quebrando, estábamos en ese proceso. Y me acuerdo que un día, así de la nada, mi mami me llama y me dice, Jazz, Dios me recordó de algo que se me había olvidado, esos años que se me había olvidado. En la línea, o sea, en las generaciones de tu papá biológico, cada generación, una persona ha tenido un diagnóstico de problema de sangre. Y eso fue para mí un puff. Porque ese fue el momento donde nosotros nos dimos cuenta, esto realmente viene de generaciones y generaciones. Encontraron el por qué. Yes. Ya no es para qué, ahora es por qué. Fíjate que en la palabra de Dios hay un versículo que dice mucho en cortas palabras. Y dice, Él perdona mis iniquidades y sana mis dolencias. Eso sí, que eso cuando uno lee entre líneas, uno descubre que hay una conexión entre enfermedades e iniquidades. Yes. Eso precisamente fue lo que ustedes descubrieron. Yes. Había una iniquidad generacional en la línea de sangre por parte de padre, que se manifestaba en probablemente muerte prematura, se manifestaba en enfermedades en el área de la sangre, y ustedes tuvieron el privilegio de Dios de recibir el porqué para trabajar y cortar para que no sucediera ese ciclo. Sí, ahora fuimos con puntería. Ya sabíamos qué era, ahora fuimos con puntería en nuestra oración y fuimos a cortar la raíz. Entonces, quiero que los que nos están escuchando, Dios quiere darte el para qué, pero es importante también preguntarle por qué. Porque cuando descubres el por qué, cortas el ciclo repetitivo en una generación y en patrones que en tu vida has estado cometiendo y dices, ¿por qué me pasa esto? Bueno, Dios te quiere revelar el por qué estás repitiendo ciclos. Continuemos. Exactamente. Entonces comenzamos a orar y comenzamos a tener esa mayor puntería en nuestras oraciones. Y un día me llama el especialista de sangre en la oficina y me dice, solamente queremos confirmar algunas informaciones que tenemos de ti. Y, ok, este es tu número número de social, Bueno, pues está todo bien, me dice. Sí, pero estamos teniendo problemas localizando tu historial. Ok. Y le digo, bueno, yo estaba en tratamientos en este hospital, fue durante este tiempo, Muy bien, te vamos a llamar para atrás. Me llama como los 2 días. Estamos teniendo problemas localizando. Pero lo que ella no sabía es que Eric y yo estábamos orando que Dios limpiara el récord, o sea, quitara el récord total. Así que no solamente ocurrió en tu sangre, sino también en los récords de hospitales. Yes. Y es muy difícil, casi imposible, que aquí en Houston
En los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en Houston, una de las potencias médicas, se borran esos historiales porque fueron varios hospitales, ¿verdad? Varios. Sí, Entonces, varios. lo que sucedió es que al transcurso de 2 semanas, ellos estuvieron llamándome. No encontramos récord de nada. De nada. No encontramos récord que tú tenías ningún tipo de enfermedad, que tú tuviste procedimientos, que tú tuviste cirugía. Nada, me dice. No encontramos récord de nada. Eso fue para nosotros un shock, pero más que nada una paz y una felicidad que no había sentido en toda mi vida, Pastor. En toda mi vida. Porque usted tiene que recordar, yo toda mi vida he venido con eso, cargando eso, teniendo consciente, aunque no esté mi mamá, yo tengo que estar consciente también, ¿verdad? Entonces, siempre teniendo que mencionarlo, preguntarlo, decirlo. Entonces, para que ella nos dijera, no hay record, cero record. Primer milagro. Primer milagro. Ahí es donde nos dimos cuenta que era espiritual. Sí. Y verdaderamente, como hemos aprendido, cuando lo peleamos en lo espiritual, se manifiesta en lo natural. Exacto. Y eso fue para nosotros un completamente shock. Y ahí nos dimos cuenta, wow. ¿Y cómo lo hicieron cuando ustedes dijeron, Señor, queremos que borres este historial? ¿Cuál fue el procedimiento con que ustedes lo hicieron? Porque muchas personas están diciendo, sí, pero yo quiero saber cómo lo hicieron, cómo yo puedo también borrar el historial, tal vez de un ciclo repetitivo de dolor, de muerte prematura, de enfermedades tal vez autoinmunes que en mi línea de sangre. ¿Cómo ustedes lo hicieron? Enséñenle a los que están viendo ahora cómo ustedes hicieron esto. Me acuerdo que durante esa temporada tuvimos a un invitado a nuestra iglesia que nos enseñó a saltar la línea de sangre. Sí. Y yo me acuerdo que ese día Dios me dice, muévete. Aún no sabiendo que estaba embarazada, ya estaba embarazada, pero Dios me decía, muévete por tu sanidad. Entonces yo hice, eso fue como que la primera gotita. Entonces nos dimos cuenta que estoy embarazada y ahí fue donde comenzamos a entrar a las cortes. Entramos a hacer lo que se nos ha enseñado, lo que hemos aprendido, a decir, Dios, ¿sabes? Sabemos que hay una transgresión, que hubo algo que falló en nuestra generación pasada y que el enemigo está usando, el acusador está usándolo en nuestra contra, en mi contra, para detener mi futuro, para detener mi generación, porque me ha atado en temor. Y comenzamos a orar desde esa perspectiva. Toma el récord, limpia el récord. Comenzamos a orar de esa manera. Y eso fue... día y noche, Santa Cena, Santa Cena, Santa Cena. La Santa Cena que muchas veces tradicionalmente y religiosamente se ha hecho 2 o 3 veces al año en una congregación, pues cuando recibimos ese entendimiento de la palabra, que no es para un momento la Santa Cena, es el pacto que Dios hizo con nosotros. Y cuando la tomamos, estamos tomando vida porque Él dijo, mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ustedes tuvieron revelación de esa palabra. Porque no es lo que conocemos, es lo que se nos es revelado. Claro. Hay mucha gente que conoce esto del tema de la Santa Cena, pero no les es revelado lo que hay detrás. Y a ustedes les fue revelado. Por años, literal, porque Eric y yo crecimos en la iglesia juntos. Entonces, por años hemos hecho la Santa Cena, como usted dice, religiosamente. Pero fue en este momento que realmente se nos hizo tan real el sacrificio y la sangre que fluyó para limpiar. Wow. Y eso era lo que estábamos pidiendo. Si estamos diciendo, Dios, tu sangre limpia, entonces, ¿por qué no lo creemos? ¿Y por qué no lo apropiamos? Entonces, eso fue un momento para nosotros de Santa Cena. Realmente tiene un significado más pesado de que solamente hacerlo una vez al año o 2 veces al año en un domingo. Sí, entonces, fue algo que nosotros realmente agarramos y nos agarramos fuerte de eso. Y vimos y podemos ver cómo Dios respaldó la fe en la que nosotros lo hacíamos. Y no nomás nos fuimos a la raíz, nos fuimos más allá. Antes de que en nuestras generaciones pasadas. Porque fuimos a limpiar desde allí, pedir perdón, diciendo, Dios, perdona. Si alguien en mi generación cometió un pecado que causó esto. Porque nosotros sabemos en lo espiritual, cuando abrimos una puerta y no la cerramos, se sigue abriendo y se sigue abriendo por las generaciones que vienen. Y nosotros decidimos ir a la raíz, ir más allá y decir, Dios, perdona mi generación, para que en este tiempo, en mi generación, se corte y se cierre esa puerta. Sí, es muy, muy importante entender que no somos responsables de los pecados de nuestras generaciones.
Ustedes no son responsables de los errores que cometieron los demás, pero los demás te dejaron la casa sucia. Yes. Ellos se fueron, pero te dejaron la casa sucia. Y ahora muchas veces nos toca a nosotros limpiar todo el desastre, el desorden que dejaron en nuestra generación. Y eso es lo que produce realmente pérdidas. Pero bueno, llegó el día del parto. Yes. ¿Y qué pasó? Cuéntenos. So, hasta ese momento tuvimos un embarazo súper sano. No hubo ninguna complicación, mis plaquetas estaban excelentes, presión excelente, no tuve gestational diabetes, nunca, nada. Era perfecto, ni hasta en las cosas mínimas, no me dio vómitos, nada. O sea, eso fue partamos perfecto. de la base que fue limpiada tu sangre. Yes. Tus plaquetas tomaron valores normales como Yes. nunca la habían tenido. Yes. Todo se normalizó, exámenes tras exámenes dieron negativo. Yes. O sea, no había ningún diagnóstico. Ninguno. No había duda de que Yes. Dios había puesto su mano. Exactamente. Y nosotros siempre preservando el milagro. Porque una cosa es que sucede el Ganarlo. milagro, pero preservarlo y orar, esto se mantiene. Y esto es orden de restricción alrededor de nuestra familia, diciendo, mi generación no verá un hospital, mi generación no verá enfermedad como yo la vi, mi generación tendrá infancia normal, o sea, niñez normal. Entonces llegamos el día de parto y eso fue un día tan emocionante, pues claro, ya vamos a ver a nuestro niño. Fue un proceso de 21 horas. Eso fue Proceso largo. largo. Recuerdo, ya me estaban dando contracciones, pero todavía no estaba lo suficientemente dilatada. De un momento para otro, pero sí me admitieron porque estaban las contracciones bien fuertes. Seguidas. Ajá, estaban seguidas. De un momento para otro me rompe la fuente y en el momento que rompe mi fuente, mis contracciones se van. Ese fue el momento donde quizás las cosas comenzaron a moverse raro. A agravarse, a complicarse. Hasta mi enfermera me dice, wow, porque eso fue, yo estaba como en un 5 y de repente un 10, o sea, de una contracción a la ella otra. había dicho desde un principio, si se te quiebra, normalmente no es común que te dé de volada, es muy raro. Ella fue una de las personas donde le dio de volada y dijo, ok, wow, voy a agarrar para que te den la inyección, el epidural. Y dijimos, wow. Esto no es normal, o sea, pero bueno. Y yo soy muy fuerte, yo me agarro, pero eso fue de una contracción a otra que subió. Me traen la epidural, la traen, o sea, literal casi de emergencia porque había una lista, se me calma. Ya como a las 10 de la noche me dicen, ok, vamos a prepararnos, ya es el tiempo, excelente. Comenzamos a prepararnos cuando me dicen, tienes fiebre. Y si tú tienes fiebre, el bebé tiene fiebre también. Y yo me acuerdo que eso fue para mí como un que, ¿por qué? Yo me siento bien. Entonces me dicen, no puedes empujar. Ahí, párate, vamos a darte para bajarte la fiebre. Y bueno, ok. Eso fue casi 2 horas que tuvimos que esperar para que se me bajara la fiebre. Bueno, ok, vamos a darle. Era como las 2 de la mañana. Vamos a darle y, ok, vamos. Que se me subió el niño. Ay, ¿qué está pasando? Y entonces otras horas ahí tratando de ponerme en unas posiciones tan raras, o sea, así como que sí fue. Entonces, finalmente a eso de las 8 me dicen, ok, vamos a darle, ya estamos listos. Y me acuerdo, I was like, ok, ese es el momento. Y yo tenía alabanzas tocando y la enfermera estaba cantando las alabanzas, que me dio una paz saber, tengo aquí a alguien de milicia también. Ella empujando y yo con ella hablando de música y todo bien relajado. Así, ¿va? Y sale Mateo. ¡Wow! Sale Mateo, da su primer grito, pero ese es el único grito que escuchamos. Just, ¡ah! Fue rápido, en menos de 1 minuto. Literal, esta mañana estaba mirando las fotos para ver cuánto fue. Fue menos de 1 minuto. Rápido. ¡Wow! Le cortaron la cuerda umbilical y de repente me lo ponen aquí. Y yo me acuerdo, hay una foto donde yo estoy mirando a Eric como que, oh my God. En ese momento estábamos dando gracias, Dios, gracias por nuestro bebé. Y me acuerdo que yo estoy mirando a Eric y cuando yo volteo, me están quitando el niño. Y yo,
pero espera, yo leí que tenemos que ponerlo aquí en el pecho y que tenemos que tener un tiempo de skin to skin. Y yo me acuerdo, y de repente oigo la alerta en los speakers que comienzan a llamar a enfermeros y doctores a mi habitación. Y entran como una ola. El niño había tenido una broncoaspiración. Lo que había sucedido es que en el momento de todo, su cuerda umbilical había roto. Él había tenido un movimiento de meconium, que meconium es como el primer, ¿cómo se diría? Bowel movement, que es súper grueso. Lo que había sucedido es, él tiene ese movimiento, la cuerda se ruptura, él está nadando, por decirlo así, en eso, y cuando pega el primer grito, que ya el meconium estaba dentro de él, se lo traga. Wow. Para adentro. Claro, en ese momento nosotros no sabíamos eso, porque eso es vida o muerte. O sea, ellos no tienen espacio ni tiempo para detenerse y decirte, mira, esto es lo que sucedió, esto es lo que está pasando. Pero nomás vemos tantas personas. Tuvieron que ser como unas 20 enfermeras que entraron. Y en este momento yo le estoy diciendo a Jazz, mírame a mí, mírame a mí. Y yo estoy mirando lo que está pasando. Yo miro que están volteando al nene Sí. Lo están volteando, le están pegando. Wow. Tratando de que hiciera que respondiera. Que respirara. Y Que yo miré la respirara. cara de mi suegra, Rosy, que estaba en el cuarto y ella tomando fotos, videos, y de repente baja la cámara y se queda en shock. Y miramos que le están poniendo un tubo adentro al niño y le están haciendo con aire. Yo en mi mente yo empecé a reaccionar. Yo estoy tratando de mirarla a ella y diciendo, todo está bien, todo está bien, todo va a estar bien. Y yo me acuerdo, yo no lo podía ver de donde yo estaba, pero yo miraba a Eric y yo decía, no entiendo. Porque tuvimos un embarazo sano. ¿Cómo puede ser que en el primer minuto mi hijo ya tiene algo? No entiendo. Y yo me acuerdo que yo lo miré y yo le dije, el diablo está enojado. Yo me acuerdo que yo le dije, el diablo está enojado. Y de repente ya se calma como que el ruido en el cuarto. Y cuando veo a mi niño nuevamente, está en una caja, está entubado y tienen un círculo abierto y dicen, puedes tocar a tu niño por el círculo, por la ventanita. Eso fue para mí un momento donde sentí que el mundo se movía en slow motion. ¿Cómo voy a tocar a mi niño por una ventana? Por la primera vez voy a tocarlo. Yo me acuerdo que yo le toqué la mejilla y yo estaba en shock. Yo no sabía, yo estaba tratando de entender qué había sucedido porque para ese momento todavía no entendía, no sabía. Y dicen, vamos a llevar al papá a NICU. Él va a estar en cuidados intensivos, el niño. Y Yo Eric en ese momento, como estábamos hablando de detrás de cámaras, yo en ese momento cuando yo la había dejado, yo no le dije ahorita regreso. Ellos simplemente me agarraron, yo me fui, yo estaba en shock, yo no sabía qué estaba pasando. Y en ese caminar hacia los cuartos intensivos del niño, yo nomás solamente miraba al niño y literalmente no escuchaba nada. Yo escuchaba mi corazón que decía pum, 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 y de repente paró. Y yo estaba vivo, yo estaba caminando. Y yo de repente ya no escuchaba a nadie, solamente miraba a mi niño. Wow. Pero hay un punto ahora. Tenemos a Matthew bien, 100% saludable, un crecimiento normal, tú estás bien, se borró toda la enfermedad que había en tu línea de sangre. Pero, ¿cuál fue el momento en que ustedes sintieron una intervención de Dios? Porque sin duda, Dios intervino en la vida de Matthew. Yes. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Yo creo que fue un momento en el cuarto donde le pusieron algún tubo que estaba respirando por él, que se llama CPAP. Y ellos me estaban comentando a mí cuando yo estaba en el cuarto que nuestro cuerpo humano respira con 20 a 30% de oxígeno. Esa máquina estaba haciendo 95% del esfuerzo por él. Entonces, él nomás estaba usando 5% de oxígeno. Wow. So, prácticamente, él no estaba respirando solo. Y ellos me decían, bueno, a este momento yo no sabía cuánto tiempo iba a estar en esa máquina. Y de repente él empezó a recuperar. De 5 se fue a 10, de 10 se fue a 15. Y de repente fue un momento tan impresionante ver cómo Dios obró en ese aspecto, porque los doctores venían y nos decían, bueno, no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí. Y ahí es cuando miramos que Dios empezó a obrar poco a poco. Nos decían que él posiblemente iba a tener que estar ahí por meses. Yeah. La palabra era meses, porque Meses. otros niños, especialmente newborns, eso era de largo.
Y tenían fotos ahí de niños que estuvieron Yes. con esa misma cosa por meses. Por meses. Entonces, estamos en la habitación y me acuerdo que hubo un momento donde dice mi esposo, dice mi mamá, vamos a orar. Yo me acuerdo que hubo ese momento de, Dios, yo no tengo fuerzas. Y yo les digo, oren ustedes. Yo estaba frustrada, enojada, triste, o sea, todas las emociones, cansada más que nada. Y comienzan ellos a orar, comienzan ellos a declarar vida, declarar que Él pueda moverse, pueda respirar bien. Y me acuerdo que mientras yo les escuchaba orar a ellos, Dios me habla claramente, me dice, recuerda la palabra. Hace 2 semanas atrás, antes de que tuviéramos el parto, hubo alguien cercano a nosotros que nos dice, tengo una urgencia para decirte esta palabra, nos dice. Dios me dijo claramente, Mateo, generación de David. Ahora, Eric y yo somos adoradores. Yo canto, él toca la batería. Entonces dijimos, David, adorador, excelente, súper, va a ser músico el chico. Vamos a celebrar. Pero en ese momento Dios me dice, recuerda la palabra. Y yo recuerdo esa palabra y yo me acuerdo que yo dije, ¿pero qué un adorador hace en esta situación? Pero Dios me dice, David no solamente era adorador, era guerrero, era peleador, él peleaba. Y Dios me ministraba. Así mismo como el gigante miraba a David como un niñito simple. Él no sabía quién venía con David. Y David tuvo la victoria sobre ese gigante que se burlaba de él. Wow. Y así mismo esta enfermedad, esta situación se quiere burlar de tu niño, pero tú tienes que recordar quién viene con tu niño. Tenía que levantarse alguien para pelear cuando el bebé no podía pelear. Yes, Y exacto. esa eran ustedes. Y eso éramos. Y ese fue como, yo siempre lo imagino como en una película de superhéroes que me recargué ahí y comenzamos los 3 ahí a hablar y declarar. Y así palabras. como David, y así hablamos, y así. Y ese fue el momento, mientras nosotros orábamos, ese fue el momento donde estaba Mateo, comenzó a subir sus números. Nuevamente estábamos orando con puntería, como Con decíamos puntería. ese rato. Hablando en sus pulmones, declarando, y lo que nos impactó fue, fuimos a ver a Mateo y nos dijeron, nunca hemos visto una recuperación tan rápida. Oh, Wow. yeah. Regresamos a nuestra habitación y estaba la enfermera que me había ayudado durante el parto y me dice, tuve que regresar a ver a Mateo porque oí que le quitaron el CPAP y eso nunca lo he visto. Wow. Me dice, en mi trayectoria como enfermera, yo he visto niños fallecer de esto. Yo personalmente he tratado con papás que sus niños, ahí, eso fue el fin. No salen, Y esto, y ella nos decía entre lágrimas, esto es un milagro. Wow. Porque descubrieron el porqué. Yes. Así es. El enemigo quería repetir, dijo, si no lo tumbo por la enfermedad de la sangre, lo voy a tumbar por Yes, esta área. exacto. Y hay personas que nos pueden estar escuchando ahora y viendo esta transmisión, que tal vez estás viendo familias sufrir, alguien en tu familia está padeciendo, tal vez una adicción, una enfermedad, un problema de crisis donde tú dices, ¿qué puedo hacer? Simplemente se tiene que levantar alguien en la familia. Yes. Ellos no van a tener fuerzas para hacerlo, pero tú sí puedes tener la fuerza. Dile, Señor, dame fuerza y me apoyo en una palabra, me agarro de una promesa, me agarro de lo que Dios me prometió en la luz. Lo que Dios te dijo en la luz, tienes que recordarlo en los tiempos de oscuridad. Entonces, en la luz Dios te dijo, Mateo es un guerrero como Yes. David. Y Dios siempre está hablando, pastor. A veces decimos, Dios, ¿por qué esto no sucede? ¿Por qué no ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no mueves? Pero Dios siempre está hablando. Pero a veces nosotros, en nuestra emoción, nuestro cansancio, nuestra frustración, decidimos ignorarlo. Wow. Entonces, cuando lo ignoramos, ahí nos quedamos estancados. Imagínense si yo, en mi cansancio, mi frustración, hubiera dicho, sí, la palabra adorador, y me hubiera ido a hacer algo más. Pero Dios estaba hablando y yo tenía que escuchar. Y lo más hermoso es que cuando fuimos a visitar a Mateo, él nació el 8/3/2024. Y yo me acuerdo que la enfermera, que nunca la vimos después de este momento, nos dice, ¿tú has buscado Mateo 8:3 en la Biblia? No. Cuando vamos a la Biblia, es un verso donde Jesús está sanando. Wow. O sea, la fecha de nacimiento de Mateo en la Biblia es donde Jesús está naciendo. Si lo está hizo ayer, sanando. lo va a hacer hoy, Yes. lo puede hacer mañana, Yes. y lo puede repetir. Y yo realmente me gozo con estos testimonios porque hoy estamos celebrando algo en victoria que hubiera podido ser un fracaso Yes. y una derrota. Yes. Y él salió sin nada, pastor. Yo quiero hoy tomarme un paréntesis, porque sé que esta grabación va a pasar muchos años.
tal vez la veamos en YouTube después de algunos años después. Y quiero decir unas palabras, pero a alguien en especial. ¿Qué edad tiene Mateo ahora? 10 meses. 10 meses. Mateo, hoy tienes 10 meses. Hoy es el día 20 de junio del año 2024. Va a llegar un momento en que vas a crecer y vas a tener batallas. Puedes tener desafíos en la vida. El mundo que te ha tocado vivir ha sido un mundo cruel, un mundo difícil, un mundo muy diferente al mundo donde tus padres crecieron. Pero la Biblia dice, ellos le han vencido por medio del testimonio y por medio de la sangre. Y cuando tú escuches este testimonio y escuches esta grabación, acuérdate que lo que Dios hizo contigo cuando estabas a punto de nacer y antes de que nacieras, también ese mismo Dios está contigo hoy y nunca te dejará ni te desamparará. Aunque te quieran meter incredulidad, aunque el sistema te quiera meter ateísmo, aunque te quieran meter nueva era, recuerda que el Dios verdadero se llama Jesús. Él murió en la cruz por ti. Y llegará un momento en que esta grabación va a activar en tu vida fe, va a activar certidumbre del Dios en quien has creído. Y el Dios de tus padres también va a ser tu Dios o es tu Dios. Recuérdalo. Cuando te encuentres en momentos de apuro, en momentos de luchas, de batallas, esta grabación va a activar tu fe, porque ellos le han vencido por medio del poder del testimonio. Y tú que me estás viendo en este día, personas que me están viendo de diferentes partes del mundo, un testimonio puede romper miles de argumentos en contra. Y ustedes cargan un testimonio como familia y este testimonio les va a ayudar como carta de presentación para batallas futuras, porque la vida es eso. Y creo que la grabación de este programa no solamente va a bendecir a ustedes, sino va a bendecir a muchas personas que tal vez se están enfrentando a la misma situación. Pudieran terminar con una última palabra. Aquellas personas que hoy están enfrentando situaciones en las cuales le están diciendo, Señor, ¿para qué? Pero hoy te reto y hoy te invito a preguntarle, ¿por qué? Porque Dios nos quiere dar un porqué, porque cuando conozcamos el porqué vamos a romper los ciclos repetitivos y el conocimiento es poder. No te dejes engañar por personas que te digan, no, tú no necesitas entender el porqué. Dios quiere decirnos el porqué, porque la Biblia dice en Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la voluntad de Dios que conozcas el porqué, porque el porqué te va a ayudar a cerrar ciclos de pérdidas y de dolor. Yes. Definitivamente esto fue algo, este proceso, todo desde el principio del embarazo, fue algo que ha aumentado nuestra fe y ha dejado que nosotros conozcamos a Dios como sanador, proveedor y protector. Uh-huh. Porque hay muchas facetas de Dios y a veces solamente conocemos uno. Pero Dios quiere ser más que eso en nuestras vidas. Y eso fue algo hermoso que nosotros sabemos que nosotros ya entendemos, pero ahora que Mateo va a entender. Ahora, si ustedes no hubieran conocido el porqué, probablemente hoy estuviéramos llorando una pérdida. Muy posiblemente. Y repitiendo ciclos futuros. Y lo más lindo ha sido que hemos podido ver Mateo que se mueve, se goza, se ríe. Feliz, curioso y que le gusta mucho la batería. Yes. Wow. Ya está tocando, no quiere, deja los palos chiquitos para agarrar los grandes. Los grandes, entonces. Bueno, estamos muy contentos con este testimonio de Eric de Jazz, porque un testimonio puede derrumbar miles de argumentos en contra. La gente puede tener sus argumentos en contra de la fe, pero un testimonio silencia cualquier tipo de argumento que se levante en contra de la fe. Dios es real, Dios funciona, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Dios quiere revelarte el porqué para que puedas tener y puedas vivir y experimentar un para qué. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo Insight. Chao, chao.